La noticia de la semana. La primera noticia que quiero compartir con todos ustedes viene desde Estados Unidos. Nos informa la periodista Natalia Mittelstadt. El diputado republicano de Texas, Gomert, dice lo siguiente: las leyes de odio pronto serán usadas para perseguir a los cristianos. La agencia noticiosa cnsnews.com reporta: en una conferencia para jóvenes egresados de la enseñanza media conservadores, a mitad de semana, el representante en la Cámara, Louis Gohmert, republicano de Texas, dijo que él sabía que, comillas, la legislación que se había establecido para perseguir los crímenes de odio algún día se usaría para perseguir a los cristianos, cierre de comillas. Informa la noticia que en la cumbre de liderazgo Turning Point para egresados de enseñanza media en Washington, D.C., el representante Gohmert dijo, comillas, sabía hace 10 años cuando se promulgó la legislación contra los crímenes de odio que algún día se utilizaría esta ley para perseguir a los cristianos y esto está por venir. Agregó Gohmert, la Comisión de Derechos Civiles está a punto de incluir a los cristianos evangélicos como un grupo de odio. I knew 10 years ago when hate crime legislation was being pushed that it would one day be used to persecute Christians. And that is coming about. U.S. Commission on Civil Rights talks about this hate group, evangelical Christians. Bien, estimados amigos auditores, dejo la lectura de la noticia hasta acá, que estoy traduciendo en mi mejor esfuerzo desde el inglés. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo a un político tejano, republicano, el señor Louis Gohmert, que asiste a un evento para egresados de enseñanza media a Washington, D.C., una conferencia de liderazgo que se llama Turning Point. Y en esta conferencia él hace esta tremenda declaración. Él dice, hace 10 años atrás, cuando se aprobó esta ley para perseguir los crímenes de odio, yo sabía que en algún momento esto se iba a usar para perseguir a los cristianos evangélicos. Y él dice esto en función de que la entidad del gobierno norteamericano, que se llama la Comisión de Derechos Civiles, lo que está haciendo es que se prepara a incorporar a la fe cristiana evangélica bíblica como un grupo de odio. Y la razón de esto se debe a que, según dice esta organización que está controlada por gente liberal, es que los cristianos evangélicos son personas de mente estrecha y cerrada, dicen estos individuos, que no aceptan los cambios que han ocurrido en la sociedad y que están en contra, por ejemplo, del matrimonio igualitario, o están en contra de la fluidez de la transición de género, y están en contra de todos los nuevos cambios culturales que hoy día se dan en el mundo. Y por lo tanto, este político de Texas, el señor Louis Gohmert, está diciendo, yo sabía que hace 10 años atrás, esta ley que se pasó para supuestamente perseguir los crímenes de odio, al final iba a ser usada para perseguir a los cristianos evangélicos. Y esto nos lleva a pensar, estimados amigos auditores, cómo las sociedades están cambiando, incluyendo nuestra propia nación. La ley de Dios ha sido sacada del espacio público. La ley de Dios ha sido sacada de la enseñanza. Los conceptos de Dios establecidos en su santa palabra han sido sacados incluso de la mente y de la acción de los legisladores en los distintos congresos del mundo. Y hoy vemos estas situaciones de carácter extremo en donde leyes que están pensadas para ser usadas de una manera se están preparando para usarse contra la Iglesia del Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo 21 nos muestra claramente, y lo dijo el Señor Jesucristo, que iba a haber un tiempo en donde iba a existir persecución contra los creyentes, contra el pueblo de Dios, contra la Iglesia. Y en este sentido nosotros no sabemos cuánto se va a demorar esta persecución en llegar aquí a nosotros, a nuestra nación. No sabemos cuándo las leyes van a cambiar y ser cristiano evangélico va a ser un delito. No sabemos cuándo se va a establecer, porque también se está a punto de aprobar aquí en nuestra nación, y hay trabajo en esa dirección, una ley de incitación al odio. Por lo tanto, en algún momento puede volverse ilegal que usted considere que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Puede volverse ilegal que usted considere que los padres tienen el derecho prioritario a educar a sus hijos. Puede volverse ilegal el hecho de que usted defienda la posición de que el sexo es el sexo que nos fue asignado por nacimiento y en forma natural cuando llegamos a este mundo. Entonces hoy día los cambios sociales y espirituales son tan fuertes que hacen reflexionar a este hombre, un diputado o representante, como dicen en Estados Unidos, de la región de Texas, que dice: jóvenes, prepárense, ustedes que son creyentes, ustedes que están en esta conferencia de liderazgo, muy pronto las leyes de odio, las leyes de incitación al odio que ya existen en Estados Unidos hace más de 10 años, serán utilizadas para perseguir a los cristianos. Esto nos muestra, estimados amigos auditores, la cercanía de los días de la tribulación. Esto nos muestra cómo nos estamos preparando para entrar a este tiempo patético del nuevo orden global que va a ser liderado por el anticristo, en donde se van a establecer leyes que van a obligar a las personas a sujetarse a este nuevo orden mundial y que finalmente van a terminar obligando al ser humano a adorar a la bestia. Las sociedades están siendo transformadas de tal manera que estamos viendo la preparación completa de los escenarios económicos, legales, culturales, militares y aún ecológicos para lo que serán los días de la tribulación. No solo la nación de Israel como reloj de Dios nos está indicando que la tribulación viene muy pronto a este mundo, sino que también todo este tipo de situaciones que están ocurriendo en nuestra propia nación estos días. Se hablaba en la prensa de un proyecto de ley para la familia o el ministerio de la familia, y se hacía una definición completamente antibíblica de lo que es una familia. Por lo tanto, tenemos que estar clamando por nuestra nación y por nuestro estado espiritual y aún por la Iglesia, para que podamos ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán a este mundo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, y creo que es un hecho, tal como lo enseña Jesús en Mateo capítulo 24, que la Iglesia va a comenzar a vivir un tiempo de persecución, porque las leyes están cambiando, estimados amigos auditores, a un nivel tal que no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. La cultura está sacando a la Biblia de todas partes y está estableciendo modelos que van completamente contra la ley de Dios y contra su palabra, y que para cristianos verdaderos se va a hacer muy difícil poder vivir en los días que vendrán. Por eso es que me hace sentido cuando el libro de Apocalipsis termina diciendo que el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. En realidad, lo mejor que nos puede ocurrir es que Cristo el Señor venga muy pronto en el arrebatamiento de la Iglesia. No se trata de tener una mirada escapista de las cosas, se trata de entender que hoy día todo nos está anunciando que la tribulación viene y que por ende viene el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra profética que Dios nos ha dejado escrita en la Biblia hace miles de años atrás.